Dios le bendiga, pastor. Si los apóstoles fueron 12, ¿por qué Pablo también fue apóstol? Y hoy en día se escucha mucho sobre más apóstoles. Bueno, cuando uno va al escrito bíblico, es importante como que nos contextualicemos. Matías fue el sustituto de Judas según el pensamiento de los apóstoles, como aparece en el libro de los Hechos, ¿no? Uh-huh. Matías fue elegido por los apóstoles, pero para evitar decisiones subjetivas, tomaron la decisión de echar suerte. Uh-huh. Muy importante aclararle a las personas que la suerte se echaba en esa cultura cuando no tenía muy clara la decisión. Entonces, si había alguien que se acusaba de un delito y se buscaban todos los testigos habidos y por haber, y no había manera ni de declararlo culpable ni inocente, entonces ellos decían: vamos a dejar que sea Dios el que decida. Entonces echaban suertes, ¿sí? En una bolsita o mochila o no sé cómo le llamen en su región, echaban piedritas negras y blancas. Uh-huh. Ponían al afectado a sacar y le advertían: venga, hoy Dios va a decidir, no queremos condenarlo, no queremos dejarlo libre porque no están muy claras las cosas, pero tampoco queremos hacer algo injusto. Entonces, que sea Dios el que decida. Uh-huh. Así que introduce tu mano en la mochila. Si sacas la piedra blanca, querrá decir que quedas libre. Libre. Uh-huh. Que eres inocente, Dios ha hablado por ti. Uh-huh. Pero si sacas la piedrita negra, eres culpable. Era muy complicado, ¿verdad? Claro. Me llama mucho la atención porque eso es lo que dice la Biblia. Uh-huh. Al que venciere le daré una piedrecita blanca. O sea, Dios en su misericordia echó la suerte por nosotros. ¿Cómo? En Cristo. Sí, amén. ¿Sí? Él simple y llanamente ocupó mi lugar de culpable para entregarme a mí una piedrecita blanca y declararme inocente. Amén. Muy bonita la doctrina de la justificación. Amén. ¿No? Sí, Señor. Parece que eso es lo que ha pasado con el sustituto de Judas. Ellos han echado suerte y la suerte ha caído sobre Matías. Pero Matías no vuelve a aparecer en las Escrituras. ¿Ya? No vuelve a ser nombrado. No vuelve a ser nombrado. Para nada. Luego aparece Pablo diciendo que es apóstol. Sí. Y así es reconocido por la iglesia primitiva, por los apóstoles, y hasta hoy es reconocido. Porque para ser apóstol en el Nuevo Testamento, en el tiempo en el cual se dan las Escrituras, según el principio apostólico, se necesitaba que hubiesen estado con Jesús, que hubiesen visto, en fin. Y Pablo, aunque viene después, realmente la Biblia enseña las vivencias que Pablo tuvo, inclusive desde el día de su conversión. Y es más, cuando uno mira todas las intervenciones de Pablo, casi siempre parte de su conversión. Y por esa razón se cree que Pablo es el sustituto real de Judas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, ¿hay apóstoles en este tiempo? ¿Qué es más o menos la inquietud que tiene? Esa es. La respuesta es sí. Aclaro, no es la postura de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es algo muy personal. Uh-huh. Porque la Iglesia no ha fijado una postura en ese campo, diciendo: venga,
usted es apóstol. Exacto. La iglesia no lo ha fijado. Y mientras la iglesia no lo fije, pues seguramente que la iglesia no va a llevar a alguien a ese grado de apóstol. Uh-huh. Pero la iglesia tiene definido ministerios como el de maestro, como el de evangelista, como el de pastor, ¿sí? Sí. Hay dos ministerios los cuales la iglesia no tiene definidos como tal, que es profetas y apóstoles. Pero sí existen. Uh-huh. ¿Por qué? Cuando hablamos del profeta, hablamos de alguien que transmite el mensaje de Dios, uh-huh, que tenía tres fines. El mensaje de Dios a través del profeta para el pueblo tenía tres objetivos. Uno, denunciar el pueblo. Denunciar el pecado del pueblo. Uh-huh. Ser el primero. Uh-huh. Dos, hacerle saber que a causa del pecado vendría el juicio. Uh-huh. Y tres, darles esperanza si se convertían. Ese era el mensaje del profeta en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Cuando lo traemos al tiempo de hoy, ese es el mensaje que se predica hoy. La diferencia que hay entre aquellos y los de hoy es que aquellos tenían que esperar una revelación, una iluminación. Uh-huh. Que Dios de manera momentánea hiciera acto de presencia en la vida del individuo y por un momento dejara de ser el labriego para ser el profeta, dejara de ser el ganadero para ser el profeta y decirle al pueblo: Jehová dice así, y luego volvía a su condición normal. ¿Ya? Hoy a través de la palabra se edifica, se exhorta y se consuela. Claro, y de una manera permanente. Uh-huh. Ya no tenemos que estar esperando una manifestación momentánea. Exacto. Según San Juan 14, 17, Jesús dijo acerca de lo que es Él con nosotros, o con los apóstoles, porque el tiempo hay que leerlo en el pasado. Uh-huh. Y hablando hacia el futuro, estaré en vosotros. O sea, ya no hay que esperar que el Espíritu Santo de manera circunstancial aparezca, uh-huh, porque se supone que el hombre de Dios debe de estar lleno del Espíritu Santo los 24/7, uh-huh, y cada vez que vaya a hablar, siempre debe de transmitir el mensaje de Dios. Desde ese punto de vista, entonces, si hay profeta. Sí hay profeta. Uh-huh. ¿Quién es profeta? Todo hombre que tiene una responsabilidad frente a una comunidad para denunciar el pecado, para hacer ver las consecuencias y también la oportunidad que en Dios siempre la habrá. Amén. Cuando hablamos del apóstol, entonces uno mira que los apóstoles fueron llamados así porque ellos iniciaron el mensaje de la difusión del evangelio en todas las naciones. Fueron enviados. Hoy la iglesia tiene misioneros, sí, que es el equivalente a apóstol. Uh-huh. Solo que la iglesia no le da ese rótulo, uh-huh, de apóstol. Porque desafortunadamente en un mundo tan pseudocristiano, uh-huh, cualquiera es apóstol. Sí, se autoproclaman. Exactamente. Por eso la iglesia pues no tiene dentro de su léxico fulano de tales apóstol. Pero cuando un hombre se va de su país, en el caso de nuestros misioneros, a países donde hablan un idioma diferente, uh-huh, donde tienen una cultura diferente, y dejan todo acá, familia, algunos que tienen algunos bienes, en fin, y lo dejan todo para ir a iniciar una nueva vida en un lugar desconocido, a enfrentar complejas situaciones, desde escasez hasta persecuciones, inclusive riesgo de perder la vida. Esos son apóstoles. Y que van a fundamentar la iglesia sobre la roca, claro, que es Cristo. Y esa es parte de la labor del apóstol. Claro, la Biblia dice edificado sobre ese fundamento. Y lo que hace el misionero es eso. Exacto.
Y hoy tenemos más de 40 misioneros en el mundo. Ujú. Que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no está diciendo, hoy nos visita el apóstol fulano. Exacto. Porque la Iglesia maneja la figura misionera. Ujú. Pero Pablo se caracterizó por ser misionero a los gentiles. Lea los 3 viajes misioneros de Pablo, donde él cumple la misión de establecer iglesias, y desde ese punto pues se puede decir que sí hay apóstoles. Lo que pasa es que nosotros no creemos en los apóstoles que se autoproclaman así, que hoy hay cualquier cantidad. Conozco el caso de alguien que tuvo una vida muy desordenada acá y ahora es apóstol en otro país, porque siempre habrán incautos, gente ingenua que se deja manipular, pero un verdadero apóstol va a establecer iglesias donde no hay, pagando un precio muy alto, y no va por su propia cuenta, va enviado por Dios y autorizado por la iglesia, y con la veeduría de la iglesia en todos los aspectos. Pues la iglesia busca que quienes crean al evangelio crean a través de una sana doctrina. ¿Qué decir de ese requisito que menciona precisamente cuando se nombra la sucesión de Judas en Hechos? Se menciona que uno de los requisitos era haber estado con el Señor. Hoy en día justifican ese requisito para decir que ya no hay apóstoles porque nadie ha estado precisamente con el Señor presente. Creo que hay un error de interpretación y hay 2 cosas que sí se deben de tener en cuenta. Y es que dentro de la misma iglesia hay unos que piensan que no hay apóstoles, que el oficio de apóstoles y profetas ya terminó. Hay unos que piensan así. ¿Son qué? Conceptos. Ok. Hay otros que pensamos que sí los hay. Los que piensan que no y los que pensamos que sí, pues simple y llanamente es interesante que la gente entienda que no es una doctrina que afecte la salvación, son conceptos. Recuerde, los conceptos se pueden discutir, se pueden negociar. La doctrina no. ¿Está claro? Entonces, cuando yo le digo que hay otro aspecto importante ahí es, una cosa es estar con Jesús, Sí. en el manejo político, porque los apóstoles, hasta la resurrección de Cristo y el día de Pentecostés, el concepto que tenían de Jesús no es el concepto que tuvieron después y que tiene la iglesia hoy. El concepto de ellos era un concepto netamente político. Lo veían a él como de caudillismo. De caudillo. ¿Ya? Entonces, ahora la iglesia no está con, la iglesia tiene a Cristo en el corazón. Por eso es que es tan importante el texto de San Juan capítulo 14. Estoy con vosotros en el momento, pero me voy y estaré en vosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Exactamente. Entonces, el hecho de que una persona no haya existido en los primeros 30 años del primer siglo, Sí, no haya dado sus pasos al lado de Jesús, con Jesús. con Jesús, no quiere decir que no lo conozca. Ajá. Al contrario, si alguien conoce a Jesús hoy, es el cristiano Amén. de hoy. Amén. ¿Por qué? Porque a los discípulos les fue limitado el conocimiento hasta Claro. después de la resurrección, que es donde, según San Mateo capítulo 24 verso 45, dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Sí. Los apóstoles conocieron las escrituras antes de la muerte de Cristo, pero no entendían. Hoy los cristianos entienden las escrituras. ¿Por qué las entendemos? Por una razón, porque por el Espíritu Santo que está en nosotros, Amén. nos ha abierto el entendimiento para comprenderlas y saber que
anunciado Mesías del Antiguo Testamento, es el Cristo en el tiempo de su muerte y resurrección, y es el Cristo omnipresente en la vida de cada individuo que vaya por cualquier parte de este desierto mundo. Excelente, hermano Carlitos, qué bendición.